Aquí estamos, vertvnoticias.com, hoy es lunes, el país está tranquilo, y como el país está tranquilo, mentira, está vuelto un topocho. Ahora Diosdado echándole la culpa a los bachaqueros que los va a perseguir, el gobierno va a acabar con los bachaqueros que son culpables de la crisis. Ya no es el imperio, las transnacionales, Fedecámara, sino el bachaquerismo mismo. Ellos algún día... Yo me imagino cuando llegan... Y el Pentágono, Kiko. Sí, no. Porque esa fue la última excusa y sí. no tengo ¿Tú te pretexto. imaginas que está Maduro, Diosdado, igual, y San Pedro? A ver, Maduro, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, yo no fui. Bueno, pero aquí tú dices que cha. Tú sabes que en el último informe de Espacio Público, aquí está Jesús Cacique con nosotros, economistas, hombre inteligente, de análisis profundo. Mira, en Espacio Público dice que el principal violador de los derechos humanos en Venezuela no es la policía, es Diosdado, es el número uno. El líder. El líder en represión, persecuciones y afines. Pero ellos se sienten orgullosos de eso. Y ellos nunca son culpables de nada. A ver, usted me dijo que tenía un sistema para calcular la inflación. Pasado el mes de julio, ¿cómo estamos? Y continuaremos, gracias por la invitación, Kiko. Y continuaremos así, porque el Banco Central de Venezuela secuestró las cifras, dejó de publicarlas, desconocemos los venezolanos la inflación acumulada en el año 2015, extraoficialmente debe estar alrededor de 82% aproximadamente la inflación acumulada en lo que va de año. ¿Cuántos son? ¿100 puntos? ¿120? Vamos rumbo a una inflación de 168% para el cierre del año 2015. Incluso la canasta alimentaria familiar y la canasta básica familiar de forma anualizada, junio del 2015 a junio del 2014, el incremento ha sido 164%, o sea que todo indica que vamos a cerrar 168% de inflación, pero con un factor adicional. ¿Cuál? El factor adicional es el proceso electoral del 6 de diciembre, va a atizar la inflación y eso va a generar... ¿Cómo que atizar? No la va que va a incrementar la inflación. Y no, el gobierno no va a tirar medidas. Es lanzarle más leña al fuego, esos serán como 20 puntos adicionales que podríamos estar cerrando con 190. Ahora dicen las malas lenguas. 190%, que con el factor electoral podríamos cerrar con 190% de inflación. Pero hay las malas lenguas dicen que el gobierno está tratando de poner a uno de estos economistas muy conocidos de ministro. Este economista es el que sustenta las tesis rangelistas, o sea, de José Vicente, de que hay que ir a paridad cambiaria para que el dólar baje y dé una sensación de tranquilidad. Pero que el gobierno está buscando a este economista, le están proponiendo, mire, usted suma la conducción del Estado, le damos... ¿Tú no crees que eso ocurra, que el gobierno consiga dirección económica y ponga en práctica algunas medidas que sofoquen el barranco por el que vamos y que, bueno, que la semana pasada generó numerosos incidentes en cuanto a que la gente se lo buscaba y como no había, pues se lo llevó, pues, se lo bajó y se llevó las cosas, pues. Eso se llama mercado colectivo. Sí, bueno, para el país, para todos nosotros los venezolanos, que el gobierno convoque a un economista con una formación académica bien fuerte, obviamente que es bienvenido, ¿no? Porque Venezuela requiere de economistas preparados y capacitados, ¿no? Y en lo particular yo apoyo la medida que... ¿Usted cómo que es el economista? ¿Usted no es el nombrado, pues? No, yo no, Kiko, lamentablemente. Pero sí apoyamos la medida porque el gobierno requiere de economistas formados y bien preparados y capacitados, ¿no? ¿Tú crees que el gobierno se atreva? El problema subyace, Kiko, que es un modelo económico prehistórico, un modelo arcaico y primitivo, y tiene que tener el economista la libertad de tomar decisiones. Bueno, Allí pero está el problema, cuando que le permitan tomar decisiones. Nóbrega llegó al Ministerio de Finanzas, bueno, bono por todos lados, modernizó, le dio a Chávez unos instrumentos que él no tenía en sus manos y empezaron a vender bonos por todos lados y a hacer jugada financiera. Bueno, y el gobierno ha devaluado y ha metido impuestos y ha hecho cantidad de cosas que, aun cuando ellos son ideológicamente puros, socialistas del siglo XXI, que son comunitaristas, aún así le han metido hasta plata y le han pedido al fondo. Sí, bueno, hubo una serie de errores con Tobías Nóbrega, ¿no? Pero son dos personas completamente diferentes, completamente distintas, que no podemos tampoco convertirlo en una zambumbia de que vaya a ocurrir lo mismo, ¿no?
Pero es que el modelo económico, Kiko, que es un modelo obsoleto, un modelo primitivo, tendrá que modificarlo. El economista que el gobierno designe tendrá que modificarlo y tendrá que establecer medidas, llámese medidas liberales o medidas de mercado, porque ya esto es un modelo obsoleto, un modelo que ya no tiene, que ya caducó y que no tiene marcha atrás, ¿no? Eso, tenemos que ver hacia adelante, tiene el gobierno que apoyar al sector privado del país, lo tiene contra la pared al sector privado. Yo creo que estos son estratagemas del gobierno que desea convocar a Fedecámara, quiere dialogar con Fedecámara, pero como el gobierno no le va a otorgar divisas a los empresarios porque están en Fedecámara, como el gobierno le causa urticaria apoyar al sector productivo del país, como el gobierno no tiene ninguna voluntad en reactivar el aparato productivo a través del sector privado del país, ha expropiado empresas, destruyó el mercado de capitales, ocurrieron los acasos. Entonces, una vez que se deteriore el aparato productivo del país, Kiko, entonces, ex post de 2 meses del diálogo y de la conferencia con Fedecámara, que el gobierno no va a efectuar nada absoluto de otorgarle divisas a los empresarios, de apoyar al sector privado, etcétera, allí está el culpable. Entonces, Ahora, allí va a estar el culpable de la señor acentuación de la crisis económica, Ajá. porque esta crisis se va a acentuar. Mire, usted que sabe de eso, hay unos economistas que dicen, hablan de hiperinflación, cosas como las que ocurrieron en Argentina, que uno se tomaba un café, pedía un café. Antes lo pagabas y después te lo tomabas. Cuando te lo tomabas ya valía a otro costo. Eso es correcto. Y porque en estos últimos 15 días, todos los días las cosas han cambiado. Las bebidas, las comidas, el whisky, todo eso ha subido, los carros, los repuestos. Pero usted sabe que como el pueblo no consume nada de eso, sino puro aire, porque el pueblo se alimenta de mecano, aire, puro aire. Por eso no le gusta viajar, no consume whisky, no come nada, sino puro lo que ellos dicen, puro aire. Y dieta. Ajá. Pero vamos a una hiperinflación, porque yo he escuchado economistas que dicen que mientras haya petróleo no va a haber hiperinflación. No, obviamente que vamos a la ruta de una hiperinflación. Vamos a aclarar el punto. Luego, ex post de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, el señor Philip Kagan en el año 56 indicó que hiperinflación es cuando se reporta el 50% de forma intermensual. Venezuela no está reportando el 50% de forma intermensual, pero sí el 10,5, 10% intermensualmente. América Latina, según el informe de la CEPAL, la inflación promedio anual es 2,5%. En Venezuela es 4 veces superior en un mes. Hay otra teoría, que es la teoría de Reinhardt y Rogoff, que indica que hiperinflación es el 500% anual. Ahí sí va Venezuela, ¿verdad?, a ese rumbo, y la teoría se apega más, ¿verdad?, a la venezolana. Obviamente que si nosotros comparamos la inflación de Venezuela versus América Latina y versus la región, vamos rumbo a una hiperinflación. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el gobierno continúa financiando el déficit de caja de PDVSA, ¿verdad?, es unos déficits enorme, y el gobierno continúa imprimiendo dinero inorgánico. La liquidez monetaria en un año, entre julio del 2015 y julio del 2014, ha incrementado 88%. Eso es imposible poder combatir y abatir la inflación con unos niveles de déficit fiscal más o menos alrededor del 24% del Producto Interno Bruto que vamos a cerrar el año 2015, financiando PDVSA y con emisión de dinero inorgánico. O sea que la política monetaria del gobierno se le escapó de las manos y perdió la brújula por completo el gobierno central. No estamos, pero vamos rumbo a una hiperinflación si el gobierno continúa con la profunda inacción en política monetaria. ¿Cómo lees tú, si el gobierno es verdad que imprime dinero a mansalva, cómo lees tú que la semana pasada no había dinero en los bancos? Que presentó un problema. El gobierno dijo que había liquidez, pero la gente iba a los bancos y no había billetes. El billete de 100 ha desaparecido prácticamente. Bueno, en Colombia lo compran a 100 y pico. Ese mismo es el problema, el tráfico que se está generando con la frontera, que pagan 20, 30% adicional por un billete de 100, entonces es más rentable, ¿verdad?, el tráfico de billetes de denominación de 100 bolívares en la frontera. Y en segundo lugar, el gobierno no desea emitir billetes de 200, 500 y 1000, porque estaría reconociendo que Venezuela es una economía con la mayor inflación del mundo. 3 años de forma recurrente, Kiko. 2013 la inflación cerró en 56.2%.
2014 68,5% y este año en el orden del 168%. O sea, destruyeron el poder adquisitivo de los venezolanos. El gobierno, tenemos ya, como te acabo de indicar, 3 años, ¿verdad?, de forma sucesiva, cerrando con la mayor inflación. Y el 2016, que no me has preguntado, si el gobierno continúa con la profunda inacción y continúa con este mismo mecanismo de política monetaria, estaríamos cerrando en el 2016 con una inflación fácil de 240, Pero yo no sé, 250%. o sea, porque el gobierno cada vez que hay una campaña electoral, y es una herencia que Chávez le dejó a Maduro, sorprende con alguna medida, la caso, reparten televisores, licuadoras, casa, lo que sea, misiones, algo activan para darle plata a la gente y que la cosa no sea tan fea. Y se dice que, bueno, que como retiraron no sé cuántos, 1.500 millones de dólares, algo así, del Fondo Monetario, y qué sé yo, lo que te quitaron a los chinos, que ellos tienen un gran pote para soltar, para abrir, y entonces da la sensación de que vivimos en un país burda de paraíso, we are the world, we are the children, felices, contentos del mundo, porque plata hay. El gobierno viene raspando la olla, Kiko. Primero efectuó un descuento en Petrocaribe, ¿verdad?, con República Dominicana, alrededor del 48%. Luego también efectuó un descuento con Uruguay. Por último, efectuó una transacción, un descuento con la deuda que tenía con Jamaica. Por eso fue que hubo un leve incremento en las reservas internacionales. Y la cuarta noticia es que está negociando un descuento ya te voy a indicar el país, con Nicaragua, ¿no? Otro descuento adicional con Nicaragua, o sea que el gobierno viene raspando la olla. Luego el gobierno efectuó un retiro de derechos especiales de giro que fue alrededor de 1.800 millones de dólares en 2 etapas para levantar liquidez. O sea que el gobierno está generando liquidez, pero ¿a costa de qué? Bueno, de liquidando deuda, en primer lugar, y raspando la olla y endeudando, hipotecando a todos nosotros los venezolanos. El nivel de endeudamiento de Venezuela todavía no está a unos niveles tan preocupantes, pero es muy acelerada, ¿verdad? O viene comportando de una forma muy acelerada los niveles de endeudamiento en el país. Entonces lo que te quiero indicar, Kiko, que esta crisis se va a acentuar, esta crisis va a continuar, esto no se va a resolver de la noche a la mañana porque el gobierno no ha demostrado ningún tipo de interés en resolver los problemas estructurales o los problemas económicos que está atravesando Venezuela. Ajá. Entonces, ¿tú no crees que el gobierno tenga ningún plan B para ganar las elecciones, sino por el contrario, eso que dicen las encuestas? ¿Tú crees que yo oigo mucha gente de la oposición que dice que eso está ganado, que la ventaja no, que vamos a duplicar en el Táchira, en Mérida, en varios estados, vamos a ganar a Libertadores? Y yo digo, caramba, ok. Tú sabes que yo sí creo que la cosa está muy mal y de terror. Hoy estuve en Chacao y todo el mundo, la angustia es total, caminando ahí en la calle con la gente. Bueno, y los reportes que tengo de todos lados del país, en los que yo he viajado, me he conseguido mucha angustia. Pero como el gobierno ha ganado tantas elecciones, uno siempre tiene las reservas, ¿no? Y tiene el poder. Y las instituciones. Sí, ellos son tan perversos y tan maquiavélicos, uno no sabe si a la hora de las elecciones pues inventan lo que sea, yo no sé. Yo sí le digo a la gente que yo confío en la mayoría. Cuando hay mayoría no hay nada que hacer. Tú puedes hacer la trampa que te dé la gana, pero mayoría es mayoría. Pero ¿tú crees que aquí se va a producir un cambio en la Asamblea Nacional producto de la crisis económica? Por aquello de que la economía, imbécil, la economía, Maduro, la economía no le ha parado nada, tiene esos índices de terror y no actúa. No actúa para nada. Obviamente, Kiko, yo creo que va a haber una transformación y va a haber un cambio en la Asamblea Nacional. El problema que subyace, y te lo estaba comentando, es que veo candidaturas de forma independiente y eso sí no estoy yo de acuerdo porque obviamente que va a causar una profunda división en el sector de la oposición, ¿verdad? Así, a ti la Mesa de la Unidad no te apoyó o no pudiste inscribirte en la Mesa de la Unidad o no tuviste, ¿verdad? De alguna forma u otra el espaldarazo de la Mesa de la Unidad, bueno, continúa luchando, que en algún momento podrás optar a una posición pública, pero yo sí creo que el país va a enrumbarse a sendas, ¿verdad?, de cambio. Yo tengo la fe y la esperanza que con nuestros candidatos que van por la oposición, que los apoyo irrestrictamente. Yo milito en un partido político, yo estoy con Noel Álvarez.
en el movimiento 4G y yo tuve la oportunidad de lanzarme como candidato. Pero obviamente si la Mesa de la Unidad no te apoya o en algún momento determinado no aprueba tu candidatura, ¿verdad? Porque ya hay otros candidatos que están postulados, perfecto, pero yo sigo con Noel Álvarez, sigo en mi partido político militando. ¿Qué Y momentico hay en tu partido? no Déjame ir al corte para regresar a conversar contigo sobre estos aspectos económicos que nos llevan al barranco y el barranco no tiene final.